Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este pequeño curso de circuitos eléctricos. Para empezar vamos a definir qué es un circuito. Es un camino a través del cual fluye una corriente eléctrica. Uno de los componentes principales de un circuito eléctrico es la resistencia. Una resistencia es un componente electrónico que se opone al flujo de la corriente. Esta se mide en ohms. Su símbolo es el siguiente. O también se pueden contar de esta otra forma. Bien, ahora hablemos de la resistencia equivalente. Esta es el valor de una sola resistencia que sustituye a otras para simplificar el circuito. Tenemos dos arreglos de resistencias, en serie y en paralelo. Les comentaba que una resistencia en serie se ve de esta forma, donde solamente se conecta uno de sus extremos hacia el otro. ¿Y para qué nos sirve la resistencia equivalente? Bien, como mencionamos, la resistencia equivalente nos simplifica el circuito. En el caso de las resistencias en serie, la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias. En este caso es R1 más R2. En otras palabras nos quedaría un circuito algo así. Con los mismos puntos A y B. Tenemos que la resistencia equivalente sería igual R1 más R2. En el caso de tener tres resistencias en serie, se vería de la siguiente forma. Ay, sale un poco chueco. Ay, otra vez. Tenemos los puntos A y B, donde se mide nuestra resistencia equivalente, los valores R1, R2 y R3. Su resistencia equivalente sería R1 más R2 más R3. En el caso de tener más resistencias, la resistencia equivalente sería igual a R1 más R2 más R3 más el número de resistencias que tengamos. Ahora vamos a ver las resistencias en paralelo. Como podemos observar, la resistencia 1 se conecta al punto A y al punto B. De ahora en adelante vamos a llamar estos puntos nodos. Un nodo es un punto donde se conectan dos o más componentes. Entonces la resistencia R2 se va a conectar en un extremo al mismo punto que la resistencia R1 y en el otro extremo al mismo nodo, es decir, el nodo B. En otras palabras, lo que está haciendo esta resistencia es conectarse de un lado al nodo A en ambos casos, es decir, R1 y R2 están conectados al nodo A en uno de sus extremos. Y del otro lado también se conectan. Ahí déjenme hacerlo más grande. Es decir, que R2 y R1 se conectan también al nodo B. Se conectan de un extremo al nodo A y del otro extremo al nodo B. En el caso de las resistencias en paralelo, yo les recomiendo resolverlas de dos en dos con la siguiente fórmula. La resistencia equivalente es igual a la multiplicación de R1 por R2 entre R1 más R2. Ay, me salió un poco chueco, pero lo importante es que memoricen esta fórmula porque es de las más utilizadas en los circuitos eléctricos. En el caso de tener tres resistencias en paralelo se vería de la siguiente forma. Tenemos nuestro nodo A,
Aquí se conectará la resistencia R1. Aquí pondremos la resistencia R2. Y por último la resistencia R3. 1, R2, R3. Ahí me salió muy chueco. Disculpen un poco la letra, es que es un poco difícil manejar esta cosa. Ay, perdón. Aquí ponemos un nodo, lo dibujamos. En este caso no es necesario ponerlo, ya que la conexión es muy clara. Pero no hay ningún problema si lo ponemos. Bien, aquí tenemos el nodo B. Y aquí se mide la resistencia equivalente entre el punto A y el punto B. En este caso la fórmula sería esta. Resistencia equivalente es igual a 1 dividido entre 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Como podemos observar, se puede complicar más este tipo de fórmulas. Es por eso que yo les recomendaba ir de 2 en 2. Expresando esta fórmula de una forma más general, tendríamos lo siguiente. La resistencia equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 más el número total de resistencias que tengamos en paralelo. Yo lo voy a expresar como 1 entre Rn. Permítanme regresar al caso donde solo teníamos dos resistencias en paralelo. Si tomamos esta fórmula, tendríamos lo siguiente. R equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2. Esta fórmula le corresponde a este circuito, donde tenemos dos resistencias en paralelo. Si desarrollamos matemáticamente esto, tendríamos algo de la siguiente forma. 1 entre... Ay, me quedó un poco chueco. Otra vez. 1 entre... Si hacemos esta suma de fracciones, tendríamos que R2 por 1 es R2 más R1 por 1 es R1 entre R1 por R2. Si seguimos desarrollando, vamos a llegar a lo siguiente. Este cociente prácticamente se invierte por el 1 que tenemos en el numerador. Entonces tendríamos R1 por R2 dividido entre R2 más R1. Es decir, que la resistencia equivalente para dos resistencias en paralelo es R1 por R2 sobre aquí si pongo R1 más R2 o R2 más R1 es la suma algebraica, por lo que es lo mismo. Entonces, simplemente por estética lo ponemos R1 más R2, que es la fórmula que teníamos aquí. De aquí es de donde sale. Este simplemente es un desarrollo matemático para que comprendan de dónde viene esta fórmula. Esto ha sido todo por este primer video. En el siguiente video vamos a resolver un poco de estos ejercicios para aplicar esta teoría. Espero que les haya gustado y les sea de mucha utilidad. Si es así, suscríbanse, denle like y comenten.